Me tocó por la espalda, tenía 16 años y él me tocó por la espalda, me dijo, nunca veas a un espectro, algo de otro plano astral, encima del hombro, yo solo vi el frente. Y nos fuimos al cementerio a la 1 de la mañana. A las 3 de la mañana literalmente nos corrieron de ahí. ¿Cómo crees? Y créeme que me llevé el susto de mi vida. ¿Qué es lo que viste ahí? Una mujer, vestiduras como grisáceas, pelo blanco enmarañado, cara arrugada, no le vi los ojos, bueno, sí, sí los vi, era un fulgor verde. Y lo que yo llegué a la conclusión de eso y de esa anécdota fue que esa banda de aves y esos granidos fue cuando llegó el maligno a llevarse. ¿Están listos para esto? Hola, ¿qué tal comunidad? Muy buenas noches, espero que todos se encuentren muy bien, pero sobre todo que vengan preparados para las historias que vamos a escuchar el día de hoy. Hoy tenemos un invitado completamente especial, y es que nos comunicamos hasta Costa Rica para poder hablar con Víctor Castro. Muy buenas noches, Víctor. Sé que en este caso el tema del cual vamos a tocar hoy es muy interesante. Déjenme les comento a la comunidad que Víctor se dedica al sector funerario. Tiene realmente historias completamente aterradoras, impactantes, que sé que realmente les van a gustar. Así que acompáñenos hasta el final de esta transmisión. Sé que van a quedar completamente perturbados. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Saludos hasta Costa Muy Rica. buenas. Muy buenas, un gusto. Bueno, ya, como todos, aquí queriendo contar mis anécdotas de mi vida sucedidas, porque en este ámbito de la funeraria siempre he estado en lo que es negocio familiar. Entonces puedo decir que tengo una vida de conocimiento de estar en el limbo, en dos caminos, cerca Exacto. de lo que es paranormal y cosas así. Cosas que he visto, que puedo contar, cosas que mi papá me ha contado, y muchas que he vivido a lo largo de mis años, que son 31 años, entonces tengo mucha tela que cortar. Exacto. Y aquí estamos para desentramar todas esas situaciones completamente paranormales, Víctor, que realmente platicando tras bambalinas me comentaste un par de ellas y créanme que estoy un poco nervioso por saber, pero también por todas aquellas situaciones que te han sucedido porque sé que realmente son verdaderas. Pues más que nada porque como persona, en este caso de campo o más que nada con relación con mis abuelos y sobre todas aquellas anécdotas que cuentan y que también me tocó vivir, creo firmemente en lo que estamos a punto de dar a conocer a toda la comunidad. Ujú, claro, Me tú comenta, dime. me gustaría saber, Víctor, cómo comenzó tu vida, porque déjenme les spoileo, comunidad, que Víctor es un contador que se dedica, en este caso, al sistema funerario. Yo quisiera saber cómo llegaste a este mundo de lo paranormal, o más que nada, cómo llegaste a comenzar a trabajar con la muerte. Pues bueno, en sí la funeraria es de mi padre, Ujú. entonces he estado en este ámbito. Igual, mi papá ha sido de las personas que dicen que uno tiene que prepararse en algo, pero cuando te preparas y te equivocas y te das cuenta que tu camino siempre fue en el que has estado, dejas lo que aunque lo hayas aprendido bien, lo dejas y sigues lo que aprendiste, La porque lo que here- bien se aprende no se olvida, dicen. Exacto, la herencia familiar, ¿no? Es correcto, es correcto. No, no, la primera de la que tengo Ujú. memoria, y puedo decir que fue mi primera experiencia, fue tenía 8 años, acompañaba mucho ya a mi papá de muy joven, desde muy pequeño, a lo que eran los servicios fúnebres. Íbamos a, yo lo acompañaba principalmente cuando era tarde noche, ya salía de la escuela, no tenía nada que hacer, entonces si estoy en la casa y la funeraria está en la casa y sale un trabajo, pues, ¿qué me voy a quedar haciendo en la casa? Mejor lo acompaño. Exacto. Ese era mi pensar de niño.
Y como mi papá siempre ha sido de las personas que, déjelo, vamos, él tiene que aprender, si le gusta, déjelo. Y de entrando en materia, mi primera experiencia fue en un funeral de un señor muy querido en la comunidad. En este momento no recuerdo el nombre del señor, pero era muy querido, un viejito muy llevadero. Habían rumores que decían que él era brujo, pero de ahí uno se quedaba, pero él es bueno, es una buena persona. Que a los años uno dice, no puede ser un brujo, porque de niño lo que te inculcan es que el brujo es una persona mala, alguien peligrosa, alguien que se lleva a los niños. Pero ya después de los años te enteras qué clases de personas hay y qué tipo de brujos. Él era una buena persona. Bueno, fallece el señor, no tenía familia, los hijos no se hicieron cargo, no tenía esposa, no tenía hermanos, entonces le tocó a la comunidad. De hecho, él fue velado en un salón comunal. Ahí es donde empieza lo verdaderamente paranormal, porque cuando estaba en la vela, eh, alrededor de las 9, 10 de la noche, el cuerpo estaba ahí y las personas estaban afuera y todo el mundo estaba hablando, conversando, que el señor era una buena persona y todo. Y de un pronto a otro hubo un corte de luz, se escuchó una bandada de aves, graznidos de aves, el aleteo y todo. Y fue en cuestión de segundos, mucho, unos 15 segundos que se escuchó un golpe y después volvió la energía. La caja estaba en el suelo y pues no había el cuerpo no estaba. Yo no me enteré en el momento. Yo después, al día siguiente, cuando iba a hacer la sepultura, mi papá no me dejó ir al entierro. Dijo que no pude ir con él, que él iba a ir. Y después lo que sucedió fue que a los años yo le pregunté a mi papá que por qué no me había dejado ir y me dijo que el cuerpo, cuando fueron a rejuntar la caja, no estaba el cuerpo. Y el Señor siempre decía, el día de mi muerte, el maligno vendrá por mí. Tengan cuidado lo que estén y espero que no lo puedan ver. Y lo que yo llegué a la conclusión de eso y de esa anécdota fue que esa bandada de aves y esos granidos fue cuando llegó el maligno a llevárselo. Y bueno, confirmando lo que decían, que sí era un brujo. Pero ya no sé qué clase de brujo era, porque yo era muy pequeño en ese entonces. Eso es así como entrando en materia. Ese es mi primer relato de esto. Tengo más después, estaba más a los 10 años, 11, ya estaba en mis últimos años de preescolar. Eh, siempre tuve contacto, que veía cosas, pero oye, como uno está en este ámbito, uno está acostumbrado a no prestar atención. Empecé a ver a una mujer de blanco, eh, llegaba a mi habitación tipo medianoche, se sentaba en la orilla de la cama y nada, solo así se quedaba, así pasaba, a veces 2 veces a la semana, 3 veces a la semana y nada, no hacía nada, solo se sentaba. Después de un tiempo dejó de llegar, cuando ya tenía unos años, tal vez 2 años, sí, a los 13 años no la volví a ver más, solo llegaba así, como un alma en pena vagando. Después, como a los 15 años, ya estaba un poco más enviciado en lo que eran los juegos de computadora y me quedaba a altas horas de la noche. Ahí, en una de esas noches, me sucedió algo sumamente sorprendente. Yo me quedé en la casa solo, igual la casa del negocio es una funeraria. Y como uno está acostumbrado a esto, uno no le presta atención a muchas cosas que ve, que a veces uno ve algo. Admito, yo nunca vi que se me moviera un vaso, que se cayera algo, que se moviera una silla. Pero esa noche tuve una visita sumamente inesperada. Eran aproximadamente las 2:45 de la madrugada. Sí, sí recuerdo esa hora, porque yo recuerdo que yo estaba sentado en la computadora jugando y yo escuché un paso, un golpe, un paso, un paso, un golpe. Como que alguien llevaba algo, o sea, que iba caminando y hacía un golpe para hacer notar la presencia, como que si llevaba un bastón. Cuando estaba a mi espalda,
yo recordé algo que siempre me decían mis tíos, mis familiares, si usted siente que algo maligno está cerca de usted o atrás de usted, nunca lo vea a la altura del hombro. ¿Por qué? Porque para lo que es un ser de otro plano astral, verlo a la altura del hombro o cuando uno se gira, lo primero que hace es girar la cabeza antes de girar el cuerpo. Y si usted ve a algo de otro plano astral a la altura del hombro, es una ofensa. Yo solo recuerdo que sentí una mano helada que me tocaba el hombro izquierdo. Yo solo me acordé de eso y vi para abajo. Y me dijo, disculpe, joven, son las 2:45 de la madrugada. Le informo que es una hora muy tarde. Tiene menos de 15 minutos para irse a dormir, porque después de ese momento, ni un ángel, ni alguien, ni yo mismo podré protegerlo. Así que por favor, le recomiendo que descanse, se vaya a su habitación y descanse, porque no es una hora buena. Y la voz se volvió gutural en ese momento. Yo solo le dije, viendo para abajo, sí señor, lo haré. Y él quitó la mano de mi hombro, yo sin voltearlo a ver, él siguió caminando de frente por el pasillo, como que atravesó la casa. Cuando yo no escuché ni los pasos ni el bastón, yo apagué la computadora, salí huyendo a mi cuarto. No vi nada, no escuché nada, pero créeme que después de eso no dormí hasta que salió el sol. Y no sé, ¿qué te puedo decir? Tengo más experiencias también. Dentro del ámbito funerario y trabajar tan de cerca con la muerte, ¿te ha sucedido algo que tú digas es completamente sorprendente? O podríamos comenzar en este caso si existe algún tipo de ritual, a lo mejor no como del ámbito brujeril, ¿no? Así como para invocar algo, sino simplemente como para pedirle permiso, en este caso al difunto, para poder trabajar con él. Sí, claro, Ujú, sí, claro. Hay ocasiones que hay cuerpos, usted sabe que cuando salen de medicatura forense, vienen autopsiados y demás. Un cuerpo así no debería ser rígido. ujú. Ya alguien que muere o fallece en casa o en un hospital, bueno, en un EVAIS, por decirlo así, en algo más pequeño, no les pueden hacer ese procedimiento. Entonces, esos sí están aún más rígidos. Ujú, Antes uno de tocar un cuerpo, un ritual que uno hace, que uno dice es, bueno, usted sabe que en las funerarias uno siempre pide lo que es la carta de defunción. No es precisamente para ver de qué murió. Bueno, sí, también para saber las causas de muerte, por si tiene algún problema que sea contagioso, pero es principalmente para ver el nombre, ujú. porque uno dice, un ejemplo, ¿verdad? Digamos que se llama Pedro Jiménez, un ejemplo, ¿verdad? Entonces uno dice, buenas, digamos que es de noche, buenas, don Pedro Jiménez, soy Víctor Castro, represento la funeraria y estoy encargado de lo que es vestirlo. Si usted me da el permiso, la autorización para proceder, para poderlo depositar en el ataúd, uno solo guarda un silencio y procede a continuar. Ujú. Y hay compañeros que también hacen una oración, que son más creyentes. En mi caso no es que sea creyente, pero es que uno ve muchas cosas en religiones y cestas y todas estas cosas que Sí. uno decide más bien mantenerse al margen. Entonces uno empieza de ahí. Te, te, Igual, te ha todo con tocado. respeto, porque he tenido casos de un compañero que un muchacho falleció y él era poco agraciado, era bastante feo. Y pues los compañeros se burlaron de él, estando así, que feo y todo. Eso fue en lo que fue en la medicatura forense. Ese compañero pasó a un lugar que aquí es muy misticismo, le llamamos el Surquí, Cerro Surquí. Es un lugar
es muy boscoso y todo, lleno de misticismo. Y decía él que había mucha neblina y en la neblina había el rostro del muchacho. Tuvo que parar en una curva muy peligrosa que hay en ese cerro y ir a pedirle disculpas al cuerpo, al muchacho, porque dice que no lo iba a dejar manejar, se lo iba a llevar. Uno oye muchas cosas de muchos compañeros y cosas que uno también ve. En este caso, después de poderle, o más que nada de pedirle disculpa a este cuerpo que se encontraba en el ataúd, eh, pudo llegar a su destino sin problema entonces. ¿Es correcto? No A- tuvo ningún problema en carretera, todo fue normal después de eso. Ahora, Víctor, tú que conoces más sobre ese tema, yo realmente me considero como neófito, como realmente desconozco ese tema tan paranormal, tan escalofriante, que siento que realmente, bueno, yo no me dedico a eso, pero siento que no tendría yo como que la fuerza para, en este caso, atender eh, a lo mejor en un día a 10 oxisos y posteriormente irme a acostar. Porque bueno, como me comentabas anteriormente, tras bambalinas, que la funeraria está en tu casa, ¿no? A lo mejor yo no podría dormir sabiendo en este caso que a lo mejor en la plancha tengo, o en las planchas tengo a lo mejor a 2 o 3 personas y yo duermo arriba de ellos. Yo no me concibo ni creo que yo tendría el valor para hacerlo. En tu caso, eh, dentro de estos casos es muy interesante aquellas cuestiones, en este caso, cuando las personas no quieren irse. ¿Te ha tocado algún tipo de este caso? Sí, claro. Aquí viene un dato curioso. Me dijiste es que mi casa está arriba y yo en Ajá, ningún momento te comenté que mi casa es de alto. Y sí, y acertaste. ajá. Es que como platicamos así me empecé a imaginar y me dije, no, pues la funeraria está abajo, él duerme arriba, o sea, así me lo imaginé, ¿no? Entonces dije, pero no es que sea brujo, ¿eh? No es que sea brujo, nada más me lo estoy como que imaginando porque Matemáticas, muchachos, realmente, matemáticas. realmente tu plática es muy, muy amena, hace como que hasta yo me introduzca dentro de todo lo que estás comentando. Y bien, Víctor, ¿qué pasa cuando una persona no quiere irse, en este caso, de este plano terrenal? Depende, depende. Hay tres tipos de personas. Ujú, Eh, las que deambulan, solo deambulan. Y por lo general siempre esos que deambulan están cerca de la plancha, cerca del cuerpo. Uno tiene que decirles, tu tiempo aquí ya acabó, no deberías estar aquí. Ahí hay dos opciones, o se va o se vuelve rebelde. Ahí es donde ya entran los otros dos tipos, que están los rebeldes que hacen la parálisis del sueño. Esos son más comunes en mí. Me ha tocado regañarlos. Yo aprendí de una amistad que uno tiene que aprender a controlar los sueños, porque sinceramente he tenido también parálisis del sueño, que eso era algo que te iba a comentar y no he podido. ujú, Y tuve un tiempo que tuve una parálisis del sueño horrible, que soñaba que yo había hecho algo que no debía. Bueno, ¿cómo te lo puedo explicar? Como que yo le había quitado la vida a alguien. sí. Y en los sueños yo me decía, siempre me salían personas familiares y me decían, es que usted le quitó la vida. Y yo le comenté eso a una amistad y me dice, ¿usted está consciente que es un sueño? Yo le digo, y yo le decía, sí. Me dice, ¿y usted se puede mover? Y yo, no, no me puedo mover, pero yo en mi consciente sé que es un sueño y en mi subconsciente me dice que no estoy dormido. Entonces me digo yo, entonces me dice, eso es parálisis del sueño. Me dices, eso es parálisis del sueño con un sueño manipulado, algo así me dijeron, no recuerdo bien el término. Y me dice, usted solo tiene que hacer es decir algo que confunda al espíritu o la entidad que está ahí.
Me dice, porque ellos también indagan en los recuerdos de uno, como un demonio, dice, y esos espíritus son peligrosos. ¿Por qué? Porque son espíritus que lo quieren a uno engañar de cosas que hayan hecho. Entonces me dice, diga algo que no sepa, ese es eso, y verá lo que va a pasar. Y una noche estuve así, no me había acostado, no tenía ni 5 minutos, ya cuando empecé a tener el mismo sueño de todas las noches, que se me acercaba una prima que eh, legalmente no la veo muy seguido, pasan años y no la veo, que se me acercó y me dijo, es que yo sé que usted hizo ese homicidio. Y yo le dije, y entonces yo le dije, ¿y usted cómo sabe eso si ni siquiera usted estuvo aquí? En ese momento se congeló ella y todo alrededor, como que se detuvo, solo yo me podía mover. Y de ahí empecé a ver sombras. O sea, como que se aclaró todo y podía ver ya mi casa, como que abrí los ojos y veía sombras en las esquinas. Y después de ahí uno la reprende. Hay muchas formas de reprender ese tipo de cosas. Si no se van cuando uno les dice que no pertenecen a este plan o que no deberían estar aquí o que no hagan ese tipo de cosas que no deben, por ejemplo, en mi caso, yo tuve que enfrentarme con ese que te estaba comentando, que me estaba haciendo soñar esas cosas, decirle que si lo volvía a hacer o se metía con uno de los de mi casa, iba a hacer algo de lo que se iba a arrepentir, que iba a desear regresar a su plano astral o no estar en este plano astral, amenazarlo de esa manera. Y de hecho funciona, porque hay unos más rebeldes que otros. Y está el otro tipo, que ya sí, ya uno ocupa a alguien que de verdad te haga una limpia o te bendiga el local, porque de verdad no acceden de buena manera. Yo por lo general siempre ando un llavero, una cadena de San Benito. No soy fervorioso, pero siempre ha habido en mi familia esa creencia. San Benito protector. ¿Qué te crees, Víctor? Que, bueno, en este caso yo también creo mucho en la medalla de San Benito, más que nada por el nivel de protección que te puede dar. En ocasiones, pues ustedes no están para saberlo, ni yo tampoco para contarlo, pero bueno, supongamos desde que abrimos el WhatsApp, nos llegan muchas historias completamente impactantes, pero sobre todo que la gente amablemente se toma el tiempo para tomar video, para tomar fotografías. Son imágenes muy fuertes de las cuales yo realmente eh, posiblemente a lo mejor solo les doy un vistazo y leo la historia en dado caso que tenga contenido textual y bajo, porque realmente siento yo que eh, al contar historias de terror es un tema muy complicado, porque siento yo que más que nada cuando son reales, juegas en esa pequeña línea de como que cruzar el límite y agarrar algo, y siento yo que eso realmente, dentro de todo el trabajo que hago, eso es lo único que me preocupa. Que yo algún día, en este caso que toco madera, ¿verdad? Que toco madera, que nunca sea así, pero que algo Abrir así. una puerta y no poderla cerrar. Exactamente, por eso soy muy cuidadoso, pero sobre todo muy respetuoso a la hora de narrar o de compartir las historias que la comunidad nos hace llegar. Dentro de tu vida, dentro de la funeraria, Víctor, en este caso, ¿qué tanto hay de cierto de los fantasmas en este caso, o de las presencias de los pequeños en ocasiones que se llegan a aparecer? Porque como infante, realmente todavía no percibes realmente que has dejado este mundo. Muchos, dentro de las historias de funerarias que tenemos una en específico que me llamó mucho la atención y sobre todo que se me hizo muy difícil
porque se supone que esta infante pues no era bien tratada por su madre, finalmente termina por de cierta forma desaparecerla de este plano, pero ella no sabía que seguía, en este caso, que ya no existía. La mujer menciona que escuchaba literalmente que esta pequeñita exigía ver a su abuelita, ¿no? Que era con la persona con la que más confianza o más cariño le tenía. Esa historia realmente es muy... decidimos quitarle varios párrafos porque la información era muy cruda, pero sobre todo también dolorosa, ¿no? ¿Qué tanto hay de cierto respecto a este tema, Víctor? ¿Tú qué nos puedes orientar sobre esto? De hecho, puede pasar con cualquier persona. Sí. Si la muerte es muy rápida, la persona no se da cuenta. De hecho, una hermana mía mayor tuvo un caso que usted sabe que si uno no tiene sus medidas para esos casos así, ella le tocó un deceso de una familia, un choque automovilístico. La niña murió y ella la contrataron para el sepelio de la hermana, de la niña y de la mamá, a mi hermana. Entonces ella me contó que ella después de ese sepelio se sentía extraña, como que alguien la seguía, unos pequeños pasos. Y aparentemente sí, se había pegado el alma de la niña a ella, pero ella no la podía captar, porque ella fue después donde una amistad que sí sabe de esas cosas. Yo sinceramente en lo que es brujería yo no soy capaz de buscar, ella sí. Dice que le contó que tenía una niña, que la niña no sabía, que ya no pertenecía, pero ella le preguntó que por qué ella no la veía, y era porque la niña decía de que le tenía desconfianza, que la niña le tenía desconfianza, Ujú. que por eso no le hablaba. Pero mi hermana con esa señora le explicaron, y después de eso, pues bueno, y ahí mi hermana aprendió también a que tiene que tener protección. De hecho, ella usa una pulsera roja, que también ella me dijo que debería usar una yo, y ella me la consiguió. Sí. En este caso sería como Es, otro tipo de amuleto, ¿no? Para seguirte protegiendo, en este caso, de las energías que pueden llegar a... Sí, ¿no? O que sí, se te te puedan llegar comprendo, a pegar, ¿no? sí, eso es otra cosa. Si usted tiene ciertos sentimientos como angustia, tristeza, ese tipo de cosas, eso también jala. Y si uno tal vez a veces siente, va a hacer un trabajo de estos y va con enojo, son los peligrosos, porque a veces uno no está en sus días, que todo le sale mal, y ahí es donde uno se vuelve una esponja de cosas aún más peligrosas. Entonces se podría decir que Entonces, para poder trabajar como debe de ser, debes de estar como que templado, ¿no? O sea, tener tus emociones controladas y, como dicen por ahí, dejar cualquier tipo de problemática afuera de tu trabajo, ¿no? En este caso, ¿es correcto? bueno, de acuerdo a lo que nos describes, toda tu familia entonces se dedica en este caso, al sistema funerario, si es que así se le puede, denominar, ¿no? Actualmente activos así seríamos mi padre, yo y mi hermana mayor, pero ella tiene su propio negocio. Ah, ok. Oye, qué interesante. De las anécdotas más impresionantes que en este caso te haya contado tu padre, aparte de la persona que desapareció de su ataúd, ¿recuerdas alguna otra? Eh, una de un cementerio que se tuvieron que quedar hasta muy tarde, y dicen que
mi papá cuenta que hace muchos años todavía enterraban en el piso Sí. y la caja era más grande. Y dicen que fueron a hacer el hueco y era más pequeño, no calzaba la caja, lo habían hecho muy pequeño el hueco. Y fueron a buscar más personas para hacer el hueco y de un pronto a otro pasó un señor ajeno totalmente con una pala y les dijo, muchachos, ¿ocupan ayuda? Y les dijo, sí, y les ayudó. Y supuestamente mi papá cuenta que ese señor nunca lo había visto en la zona ni nada. Y después cuentan que hace muchos años, hace mucho, mucho tiempo atrás, en ese panteón había un sepulturero que era muy, muy dado a ayudar para ese tipo de cosas, aunque no lo llamaran o fuera fin de semana, que él siempre participaba y siempre llegaba con una pala al hombro. Y dice mi papá que él no sabía de eso hasta mucho tiempo después que le habían contado. Entonces, mi tata siempre dice que no hay que sugestionarse, porque a como puede ser, no puede ser, porque en esta vida no todo es malo, también hay cosas buenas, eso es lo que él siempre dice, y tratar de ignorar lo malo, porque a veces hay que buscar la luz en un poco de oscuridad. Y las Exacto. anécdotas de mi papá son son más cosas así que ve o alguien que le da una indicación, porque a mi papá le ha tocado que ha ido a lugares bastante alejados y se pierde, porque la familia lo está esperando y le pregunta a alguien y tal vez le dicen, no, esa persona no, murió hace tiempo, era de la familia del fallecido, pero no, esa persona había muerto. Oye, Víctor, y tengo una duda que parece un tanto morbosa. Tengo dos preguntas que serían dos. ¿Qué sucede cuando, en este caso, la persona que parte de este mundo no cabe en el ataúd? Porque porque está muy alto, se podría decir muy largo, y la segunda sería porque está muy ancho. ¿Qué es lo que hacen ustedes en este caso en la funeraria cuando les llegan estos casos extraordinarios que tú dices, híjole, estamos en un problema? Ok, los saltos es fácil, porque lo que uno hace es cruzar los pies. ¿Cómo te lo puedo explicar? Uno cruza los pies y flexiona las rodillas. Ajá. O sea, pasa los pies en cruz y flexiona las rodillas. Hasta 50 centímetros se puede ahorrar uno de espacio. Y ahí cabe la persona. Esos son, ¿cómo lo puedo decir? Como Son secretos del... gajes del Exacto. oficio, secretos del oficio. Sí, Ya exacto. una persona más ancha, ya sí la cosa cambia. Uno tiene que estar seguro. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, mira, la persona, era un poquito gordita, y dicen, sí, era un poquito gordita. Entonces ya uno le pregunta, ¿cuánto aproximadamente? Ya dicen, no, es que él pesaba unos 120 kilos, ya uno más o menos sabe qué tipo de caja. Porque una vez me dijeron, es que es una persona un poquito gordita, pero no estaba tan gordita, y estamos hablando que pesaba casi 300 kilos. Me tocó literalmente hacer la caja en la noche. Sí. Es ahí donde Entonces, es más, ahí entras, ¿no? Como en este caso, tu emprendimiento de también empezarte a dedicar a lo que son las cajas, ¿no? sí, no, de hecho, eso ha sido algo que se ha practicado ya, tenemos más tiempo, Ujú. no el que tiene el trayecto a la funeraria, pero sí, ese fue uno de los motivos que llegó a la conclusión de hacer ese tipo de cosas. En dado caso, tengo otra cuestión. He escuchado algunos podcasts de compañeros de la plataforma y me interesaría saber de primera mano, en este caso de una persona que se dedica a este oficio, ¿qué hay de cierto con los ataúdes que empiezan a rechinar? ¿Te ha tocado en este caso ese, ese efecto o ese tipo de situaciones? El ataúd llama al muerto, sí, es cierto.
Y a ver, cuéntame, porque realmente estoy sorprendido. ¿Cómo es eso de que el ataúd llama al muerto? Eh, el ataúd no es que rechina, Ajá. el ataúd se pone caliente, ¿Se pone caliente? se pone caliente. Y ahí es donde hace rechinar y así sonidos. Ahora Ajá. bien, hay un caso que donde yo vengo, bueno, no es un secreto, que hay personas que mueren, que son de lo que es delincuentes, ¿cómo lo puedo decir? Sí, como que se Personas peligrosas, exacto. personas peligrosas envueltos en lo que es el narcotráfico y demás. Me ha tocado una vez eh, una caja cara, así de la nada se le estalló el vidrio, como que se hubieran golpeado en vidrio. Y esas cajas por lo general vienen con vidrio reforzado. Estamos hablando con un vidrio de 5 milímetros, que es muy grueso como para una ventanita de un ataúd. Y el vidrio simplemente estalló. Eso fue así como, ¿pero qué pasó? ¿Con qué golpearon la caja? ¿Se cayó? ¿Qué le pasó? Y todo fue así como, no, se escuchó el estruendo. Y ahí fue donde me comentó un compañero, de hecho fue un compañero patólogo, que él me contó esa historia, me dijo él, cuando una caja hace eso es porque el muerto que les va a llegar es alguien peligroso. Puede que haya sido un asesino, un sicario, alguien muy peligroso, alguien envuelto con cosas peligrosas. Tengan cuidado. Y ha pasado, nos ha pasado. O sea, ha venido gente pesada que nos dicen, un servicio, ¿cuánto cuesta? Aquí está el dinero, los veo en tal lugar, entreguen el cuerpo en tal lugar, vengan mañana por el cuerpo a tal hora. O sea, así. Y desde que usted ve a estas personas, usted siente la presencia que usted dice, esta persona que me está contratando es peligrosa y vamos a sepultar a alguien aún más peligrosa. O sea, son vibras que uno siente ya con las personas y cuando uno va a tocar esos cuerpos, es otra historia, Eh, es otra historia. dentro de, Solo con, ajá. ya solo con tocarlos uno siente la energía que emanan, que uno sabe que no era una buena persona. Y ahí sí uno tiene que ponerse un temple, no demostrar miedo, no demostrar nada de las emociones porque la cosa se pone fea, porque esas personas son bastante peligrosas. Y déjeme decirle que un espíritu así, no, la cosa no es jugando. En este caso también se dice mucho de las personas que, bueno, como tú dices, a lo mejor eh, tú dices, yo no soy tan ferviente en este caso de acudir religiosamente a una iglesia, ¿no? Pero, ¿qué hay de esas personas en este caso que supongamos tienden a dedicarse a adorar, no sé, pues sí, directamente a Satanás, al diablo, que vienen de alguna secta, de cosas muy extrañas y oscuras? ¿También se siente ese tipo de energía como si fuera una persona mala? ¿O se siente otro tipo de atmósfera en la funeraria? Un ambiente más asfixiante, porque te lo digo, el de una persona, ¿cómo te lo puedo explicar? Pongámoslo así, la persona que es de esos, del otro ámbito, que fue peligrosa, se siente una presencia como imponente, de autoridad, pero una autoridad con malicia. ¿Me explico? Sí. Y en cambio, lo que es alguien ya que practica las artes oscuras y estas cosas, se siente totalmente diferente, se siente algo asfixiante, algo como que usted no quiere estar ahí. Todavía con la otra persona uno lo aguanta, pero eso es algo que usted dice, no, no quiero tocarlo, no lo quiero hacer, tengo miedo. Es algo así. Yo Pero tengo, estamos hablando que ya con personas que de verdad uno dice, sí fue un brujo muy malo, por decirlo así. ujú.
como el acontecimiento que pasó con el brujo, ¿no? Que enterraron y que le sucedió a tu padre. ¿Qué te crees que yo también tengo una pequeña anécdota? Eh, en mi pueblo natal, eh, hace muchos años me contó mi abuelo que enterraron, en este caso, más bien, iban a enterrar a una bruja. Se supone que Ujú. en su velorio, pues obviamente era una persona apartada de la comunidad, simplemente se dedicaba a practicar este tipo de pues, maleficios, hechizos, etcétera. Y se quedó sola la señora y como tú dices, al final del día también, pues, el ejido o la comunidad, pues, se hace cargo, en este caso, de las personas que no tienen, francamente, a nadie que los pueda, enterrar, ¿no? Mencionaba mi abuelo que, justamente estaban, en el velorio, pero bueno, en este caso de donde nosotros somos, se acostumbra que cuando haces el velorio, le das de cenar a la gente, allá se acostumbran, cocinar pictes, tamales, café, pan, en ocasiones, pues existe buena gente, ¿no? Que dice, ¿sabes qué? Yo te dono una res, ¿no? O un puerquito para hacer los tamales, etcétera. Que el chiste es que ya estaban cenando y contaba mi abuelo que igual empezaba a rondar las 3 de la madrugada y de pronto empezó, pues sí, como que a briznar, ¿no? Pero la lluvia se hacía cada vez más cerrada, ¿no? Empezaba a llover con más fuerza. Y resulta que mientras estaba lloviendo, y muy idéntico a lo que tú mencionas, resulta que cae un rayo muy cerca, en este caso, del funeral. eh, Se incendia el árbol y pues obviamente toda la gente salió corriendo a ver pues el árbol que estaba ardiendo, ¿no? Y bueno, también se fue la luz. Es muy fácil que en este caso que en las comunidades se vaya la luz cuando empiezan los rayos. Y resulta que, bueno, ya pasó la novedad de que el árbol se estaba incendiando y regresan a la casa ya con, pues sí, las velas o las lámparas que tenían. No sé si en este caso en Costa Rica se acostumbre, mi abuelo acostumbraba mucho a tener una lamparita de aluminio por cualquier emergencia, eh, y ahí traía su lamparita, no solamente él, sino varios vecinos también, o veladoras que fueron a conseguir en las casas aledañas, y resulta que a la hora de que empiezan a alumbrar la caja de esta mujer, en este caso sí estaba la señora, pero resulta que pues sí, al ver el cristal o a través del cristal, resulta que esta mujer había sacado una lengua completamente, o sea, larguísima, no sé, a lo mejor quiero pensar yo que un aproximado de unos, ¿qué? 20 centímetros de larga, o sea, era una situación completamente aterradora, porque pues se supone que si ya era en este caso un cuerpo occiso, pues ya no tiene francamente ningún tipo de movimiento, ¿no? Y más si ya pasaron, como tú lo mencionas, algunas horas de que ya se llevó algún tipo de procedimiento, es completamente, pues sí, aterrador, ¿no? Y más que nada en ese tipo de situaciones. Lo que ellos hicieron fue cerrar la caja, ya nadie quiso, pues francamente ya nadie quiso quedarse en el velorio. La dejaron ahí toda la noche con las velitas que pudieron encenderle hasta que se logró restaurar la luz, pero ahí se quedó completamente solo el ataúd lo que restó de noche. Posteriormente la enterraron, pero sí son cuestiones muy extrañas. ¿A ti te han sucedido este tipo de cuestiones, pues sobre todo escalofriantes? De hecho, he tenido otras de otros tipos también. No sé si puedo, porque toma en cuenta que todo el mundo con 18 20 años empieza a andar en la calle y hacer de todo. Sí, no te preocupes,
estamos abiertos a escucharte y muy, no me vas a creer, pero Más que, me están sudando las manos, francamente. no, esto más que espanto, yo ya lo tomo como algo chiste, porque de mi casa al bar hay 500 metros, lo más, y es una recta. Y, yay, digo yo, sábado por la noche, nada que hacer, 20 años, no tengo novia, yay, me voy para el bar. Me fui, no te digo cómo regresé, porque lo que puedo decir para que te animes, porque dices que estás nervioso, yo venía hasta las chancletas. Yo era de los que dicen, no, no, casi que no camina, lo llevan. Aquí es donde viene lo verdaderamente preocupante. Sí. Salí del bar, atrás mío me encaminé, sin voltear a ver para atrás, me encaminé. Se apagó la luz, de atrás un faro, seguí caminando, se apagó otro faro. Yo escuché como unos pasos de perro, como puedo dar fe, no lo vi, porque yo soy de las personas que no voltean para atrás, ni mucho menos para ver por la altura del hombro, pero yo escuché un perro. Yo aceleré el paso y cuando me faltaban como unos 30 metros para mi casa, yo quedé de oscuras. Gracias a Dios, en esa época mi papá no había puesto alambre navaja en la malla. Yo me brinqué la malla y me metí por la ventana de mi casa. Como era la ventana, era corrediza, yo dejaba la ventana abierta. Yo me metí por la ventana y yo me acosté y yo solo escuché un perro afuera de la casa, de la malla. No vi, pero yo escuché el perro. O sea, yo lo escuchaba gruñir. Y yo dije, santo remedio, no vuelvo a salir a tomar de esa manera. Sí, es Ya muy... después a los años, después de los años, yo dije, no, ¿cómo me puede pasar eso a mí? Me salió el cadejo y ni lo vi. Exactamente, es lo que yo te iba a mencionar, era el cadejo. Sí, se menciona igual que es un perro negro, una sombra negra que te persigue en este caso, pero lo curioso también es que por lo regular muchas personas que se van de fiesta son las indicadas como para esta entidad. Es muy extraño que solamente catalogue a este tipo de personas. Oye, Víctor, tengo también otra duda. Bueno, ya sabemos que habitas en tu funeraria. Mientras tú has estado dormido, ¿no has escuchado cosas en la parte de abajo o ruidos, quejidos, algo que tú digas, oye, esto realmente está fuera de lo normal? Porque por lo regular no escucho nada. O sea, ¿has sentido tú algo? En ese aspecto, sí, pero vieras que en la parte que es mi casa, porque mi casa en la parte de abajo y la parte de arriba es mi casa, la funeraria está como en otra parte un poquito más adelante. Ajá. Podemos decir lo que sería como el corredor. Yo sí Ah, ok. escucho como cosas afuera de la casa, por decirlo así, como afuera alrededor de mi casa, pero en mi casa, solo una vez en la ventana, como, ¿cómo te lo puedo explicar? Como que si hubiera un pájaro golpeando con el pico la ventana Sí. en la noche, pero aquí hay un dato, las ventanas no tienen nada como para posar algún ave. O sea, no Y hay yo me quedé, forma. no, ujú, no hay forma ni para una persona como para decir, la única forma sería poniendo una escalera y tocando la ventana. Pero no, 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 solo eso así. Se llevan Y en... igual, Ajá, no, ajá. igual no me animé a ver, pues son cosas que no, que trato de no darles, porque si uno se sugestiona y las ve o se empieza a dudar, uno les da energía a ese tipo de cosas. Sí.
Dentro de los, Entonces trato, dentro de los casos tra- que, ajá, lo que trato de hacer es que si estoy acostado, lo que hago es que, digo, no estoy en horario laboral, ya estoy durmiendo, no moleste. Es lo que yo trato de decir. como que separar, ¿no? Entonces, sí, 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 como que estoy durmiendo, no molesten. Un ejemplo. Porque la verdad, si uno se pone a hacerle mucha mente y a darle cabida en el pensamiento y darle un espacio, entonces eso sigue sucediendo. Porque así es como me pasó muchas cosas, como te está diciendo, lo de la parálisis del sueño. Cuando yo me di cuenta que cuando ya le conté la amistad, fue que él me dijo, no, es que usted tenía que parar eso. Entonces se ¿Me ibas a podría, preguntar algo? sí te iba a cuestionar sobre si en este caso bueno, a la hora de trabajar en una funeraria, y existen cada cierto tiempo, porque me imagino es un trabajo constante que al final del día va como que llenando de ciertas energías, ya sean buenas o malas, el lugar. ¿Existe algún tipo de ritual o algo por el estilo que se haga en este caso dentro de las funerarias como para aliviar o que no se sienta tan pesado el ambiente? Por lo general, mi padre él es católico, él trae un sacerdote que bendiga. Y dentro de... Otros, com- Ajá. otros, otros compañeros que son de otras religiones, lo que hacen es que hacen un grupo de oración y esas cosas de liberación. Esa era mi duda, sí, porque pues se supone que todas las energías van como que, imagínate como una batería, van llenándola hasta que realmente pues ya no hay donde quepa otra entidad más, así en pocas palabras, ¿no? Dentro de tus Sí, ahí es historias, ahí, ahí soy es to- donde llegas y te das cuenta que tienes un lugar lleno de cosas que de verdad no sabes qué son, que desde que llegas la presencia es que dices, hay algo raro en este lugar. Eh, esta anécdota no solo me pasó a mí, como te había comentado hace un rato, fuera de grabación, también poseemos un cementerio. Una amistad había conseguido un nuevo celular y con una cámara muy potente. Y él estaba con la idea de fotografiar la luna. Y yo le dije, sí, vamos al cementerio. Yo lo dije en son de broma. Y él me dijo, mae, ¿sabes qué es un buen lugar? Dice, ahí es oscuro y yo ya he visto que no tienen alumbrado cerca. Dice, es un buen lugar, dice, salen unas buenas fotos. Y digo, pues vamos." Nos fuimos como a la 1 de la mañana. Y él puso el teléfono en un trípode y estuvo tomando fotos. Cada foto para poderla tomar dura como una media hora, 40 minutos más o menos. Depende del tiempo que él la tome y de lo que esté intentando enfocar o tomar. No sé exactamente, no tengo un teléfono tan bueno. Ujú. Entonces, ya yo estuve por ahí, y como es el cementerio, es de la propiedad de mi papá, de la familia, yo conozco el lugar, yo voy ahí, pero yo nunca voy de noche, muy rara vez. Tiene que ser algo muy, muy especial, ya a esas horas ya no. Entonces decidí pasearme por los pasillos y de todo. Noté algo como, como murciélagos, como un murciélago, pero ¿cómo te lo puedo explicar? Aquí en esta zona no hay del famoso murciélago vampiro, del grande, que es como de 1 metro. O sea, no hay murciélago grande, murciélagos normales, que lo más grande es como de 1 o 2 cuartas, Sí. pequeñitos, ya con las alas abiertas, y ese yo vi que era algo bastante grande. Yo al principio cuando lo vi creí que era un búho. Me imagino el tamaño, ¿verdad? Sí. Entonces ya vi que entró a una parte de lo que es el baño del cementerio, que hay en la parte de arriba de la puerta hay una abertura. Entonces yo vi que entró por ahí. Yo no andaba la llave del baño, por dicho no la andaba. Y me voy a inspeccionar, digo yo, ¿qué habrá sido eso? Digo yo, tal vez el búho se metió ahí, capaz no puede salir y me va a tocar sacarlo mañana o peor aún, en peores condiciones sacarlo muerto.
Entonces digo, yo voy a ver cómo hago, a ver si lo asusto y sale. Entonces me fui con el teléfono empecé a iluminarme. Para llegar ahí, cuando iluminé el baño, yo vi un rostro arrugado con unas ropas grisáceas, como sucias, pero grises, cabello enmarañado y unos ojos brillantes verdes. Uno de los amigos, porque éramos varios los que andábamos ahí, andaba conmigo, me dijo, oiga, ¿qué está viendo usted? Yo solo di media vuelta y me eché a correr. Y lo agarré a él de la mano y él me siguió. Y me dijo, pero madre, ¿qué vio? Yo solo me fui al carro, me monté y yo le decía, dígale al otro amigo que arranque, dígale que arranque, vámonos, que deje eso así. Y llegaron, después de eso nos fuimos, ya en el auto y de camino yo les comenté, mae, vi a alguien, se las describí, le digo yo, ahí estaba, y me dice el mae, no le creo. Le digo yo, sí, mae, me dice, mae, eso puede ser una bruja, me dice él. Le digo yo, mae, no sé y no lo quiero saber. Nos íbamos a venir para la casa y dijo uno de ellos, mae, no vayamos a la casa, le vamos a dar la dirección, vámonos a otro lado, vamos a otro lado, me dijo, porque hay que perderla. Y cuando llegamos, estaba, estaba así, en una parte nos salió de una sombra del suelo, como tres perros negros con los ojos verdes. Y nos dijo uno de ellos, mae, es el momento de darnos vuelta a las medias o a la camisa y darle vuelta a la algo, una prenda, porque la verdad, dice, nos va a seguir hasta la casa si no hacemos algo. Digo yo, ma, ¿cómo? Me dice, sí, dice, hay que utilizar el truco del abuelo. Dice, no andamos a pero para darle vuelta, dice, pero démosle vuelta a una prenda, porque si no, no llegamos. Nos, yo le di vuelta a las medias, a la camisa, y ellos también. Esperamos, arrancamos el carro, nos fuimos a otro lado, no nos siguió y ya después fuimos a la casa. Eso fue algo que yo no lo voy a olvidar y fue algo que de verdad puedo decir que sí me asusté demasiado. Fue algo verdaderamente extraño. Después fuimos de nuevo otra vez, pero esta vez fuimos como, como más así, ya más preparados, con más luces e intentando grabar. Pero igual no salió nada, no vimos nada. Sinceramente no vimos nada, porque fue algo verdaderamente extraño. Solo vimos eso en ese momento y Y nada, la segunda vez no sucedió absolutamente nada, solo la primera vez, pero fue verdaderamente escalofriante. Sí, claro, y más que nada, como tú dices, esa sensación de que algo te está acechando y lo peor de todo es que, como lo comentas, ¿no? Ya la entidad ya los había seguido y sí, es muy conocido que en este caso el voltear las prendas sirve muy bien para despistar en este caso a las entidades malignas. Es muy interesante en este caso esta historia que nos estás comentando y sobre todo eh, dentro de este panteón que tú mencionas. ¿Has visto en este caso, ya se llevan servicios ahí? ¿Ya has tenido, o más que nada, ya estás trabajando sepultando o llevando sepelios? Sí, claro, ya tiene unos 10 años en funcionamiento. Ok. Y en este caso no has visto así como que cosas extrañas. Se dice mucho en este caso sobre las actividades que tienen las brujas de ir recolectar restos o ir por tierra, etcétera. ¿Tú has identificado algún tipo de estas actividades ahí dentro de tu panteón o hay en este caso vigilantes que no permiten la entrada a personas externas a cierta hora del día? De día permanece cerrado, solo se le da llave a familiares. Ajá, Y sí he visto
que sí ha faltado, así como que hacen pequeñas excavaciones de tierra, Ajá, pero como que se llevan la tierra, nada sí. más. ¿Nunca te ha tocado que llegues y al otro día la persona esté completamente descubierta? No, 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 no. De hecho, Ujú, no, nunca he visto ninguna profanación. ujú. Una vez nos llegó una experiencia de un suscriptor, ya tiene alrededor como de 2 años más o menos, eh, donde nos relata y nos cuenta que su casa estaba frente a un panteón. Resulta que estas personas llegaban, más bien enterraron a esta persona, eh, y resulta que en la noche empiezan a llegar camionetas negras, varias camionetas negras, empieza a descender mucha gente y justamente se van a la tumba de la persona que que acababan de enterrar. Según esta persona eran alrededor como la una o 2 de la mañana. Realmente era un lugar desolado, era una comunidad un poquito alejada del centro de la comunidad o del pueblo. Y resulta que empiezan a hacer como un tipo de ritual con esta persona. Por eso te pregunté anteriormente si te había tocado, en este caso, este tipo de personas que pertenecen a una secta satánica o algún otro tipo de secta con este tipo de prácticas. Resulta que, bueno, entre unas personas empiezan a escarbar, sacan el ataúd y también sacan a la persona que estaba dentro del mismo. Posterior, lo más difícil de esto es que eh, todo fue lo más rápido posible. Mientras estaban escarbando, otros estaban haciendo oraciones, prendiendo veladoras, etcétera. Sacan a la persona. No sé realmente con qué tipo de habilidad, como me imagino como las personas que trabajan en los rastros y fragmentan en este caso a las reses, llevaron a dos personas de este estilo, eh, empezaron a retirar todo el tejido y al final dejaron lo que pudieron de esqueleto, o más bien para no hacértela tan larga, se llevan el esqueleto y dejan solamente el tejido en el ataúd y lo vuelven a meter. Ya. Resulta, tapan de nuevo todo y se van prácticamente huyendo del lugar. No sé yo realmente a qué tipo de práctica pertenezca este tipo de ritual que realmente es bastante escalofriante y que al final del día se quedan en la oscuridad, ¿no? A pesar de que llegue, no sé, la historia completamente descriptiva, pues tiene que ser ajustada, ¿no? Para que pueda ser compartida a la comunidad. Es muy extraño. Claro, no, Yo, yo no he yo, escuchado de ese tipo de cosas aquí. ujú. Yo tengo un cuestionamiento. ¿Cuál ha sido el caso más difícil que te ha tocado? ¿En O qué sea, aspecto? en el aspecto en que tú digas, puede ser en dos aspectos. Ya me mencionaste el aspecto de las personas que se dedican a cosas no muy buenas, que digamos, pero me refiero al aspecto emocional, en este caso de tu corazón o de tus sentimientos. ¿Cuál ha sido el caso más difícil que tú digas? Oye, esta persona no debió de estar aquí, o por qué estás aquí. Y a pesar de que tú me mencionas, sí, es necesario controlar las emociones como es tanatopractista, ¿no? Si no me equivoco. Ujú. ¿Cuál ha sido ese caso que tú digas, oye, este sigue está como que devastador, oye, no lo puedo creer, o me conmueve, o algo provocó en ti? Personas que conozco, Sí, compañeros de escuela o de colegio, un amigo, ya me pasó con la hermana de un amigo que era compañero de colegio. sí, Yo tenía unos 20 años, la hermana tenía como unos 8
Y la chiquita decía, ya, y uno lo ve así como nada. La chiquita decía que cuando fuera grande que iba a ser mi novia. Ya, yo volví a ver al hermanillo y yo le decía, men, qué malos gustos tiene su hermana. Y él se echaba a reír, pero ya uno lo ve así. Bueno, yo salí del colegio, él también, no nos volvimos a ver. Y él llegó aquí y me dijo, ocupo los servicios. Y él me dijo, ¿se acuerda de mi hermana? Y yo, sí. Ella murió de 17 años, tenía leucemia. Y sinceramente fue algo muy duro porque ya son cosas que uno no se espera. Y verla, ser yo el que tenga que pasarla al ataúd fue muy duro. Fue muy duro. Ya después de ahí, ya amistades. Una señora después que fue como mi abuela, era la abuela de un amigo mío. Y fue muy duro también. Son cosas que uno lo conmueven y uno uno recuerda que uno es humano, porque en este negocio a uno lo insensibilizan demasiado. Todo el mundo cree que, de hecho, hay personas que lo ven a uno como un carroñero, Sí. algo así. Entonces, uno lo, uno esas cosas también lo afectan, uno es humano, entonces uno trata de no. Ya cuando uno hace ese tipo de trabajos, uno queda, oye, soy humano, también siento. Ahora tú, Víctor, en este caso sabemos que recientemente, pues todo el mundo padeció, en este caso, la enfermedad que, pues La del bicho. lamentablemente, exactamente el bicho que, pues realmente, eh, pues fulminó o desapareció a muchísimas personas queridas de la faz de la tierra. ¿Cómo, en este caso tú como funerario, cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivieron tú y tu familia? Eh, pues sí, ¿cuál fue lo que tú dices, la experiencia que te dejó el, pues el haber vivido este tiempo tan difícil? Que yo creo francamente que a muchos nos agarró como desprevenidos más que nada, porque pues nunca pensamos que llegara a tener tanta o ese nivel de magnitud de impacto sobre nosotros, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ustedes allá en Puerto Rico? En Costa Rica, perdón. Aló. Sí, ¿aló? Oh, fallo eléctrico, perdón. Sí, no te Entonces que se preocupes. me desconectó el wifi. ¿Qué me comentabas? Eh, pues sí, ¿cuál fue tu experiencia en este ámbito funerario respecto al tema del bicho? Pues, sinceramente, uno ve la familia, no creen, las personas, es que sinceramente uno los ve, eh, ¿cómo te lo puedo decir? Los entregan embolsados, Sí, uno no los ve, ni la familia, y tras de eso uno tiene que sellar el féretro, tiene que cerrarlo, sí. que sería atornillarlo o clavarlo. Por lo general lo mejor es atornillado porque es más seguro. Allá contigo practican la incineración. Sí, pero vieras que por términos y dudas no incineraban los que eran por COVID. Sí. Hasta tiempo después fue que se autorizó por las mismas de salubridad, pero al principio todo eran sepultados. ¿Qué te crees que, bueno, aquí en México fue un poco distinto? Todo, o más bien todos tenían que ser incinerados. Obviamente se supo de casos extra judiciales, si es que así se le puede denominar, donde pues francamente no llevaron a cabo el procedimiento. Pero aquí realmente se vivió muy complicado, muy difícil, porque como lo mencionas, no podías despedirte de tu ser querido, ¿no? Era muy complicado. Hablando en Y este... de, Ajá, y de hecho era saliendo del hospital donde había quedado y al cementerio. exacto. Yo no iba custodiado por vehículos del Ministerio de Salud, pues, que querían que velaran o que pasara algo en otro lado y no se podía por la gravedad del asunto. Sí, exactamente. Realmente fue una situación muy complicada. Pues realmente nos has dejado, pues,
con un buen sabor de boca, como hasta el momento todas las historias que nos han hecho favor de compartir todos ustedes. Realmente, eh, pues aquí el nervioso soy yo. Como tú dices, como tú me comentaste en un principio, bueno, pues yo ya estoy acostumbrado a trabajar con esto, realmente lo veo muy normal o muy natural, ¿no? Pero nosotros los mortales como que siento que sí lo vemos desde otra perspectiva completamente, en primer lugar, delicada, pero también muy, como que muy tenebrosa, ¿no? Porque estás hablando de personas que francamente pues ya no están con nosotros, ¿no? Pues Mm, me quedo muy intrigado. Me gustaría posteriormente seguir platicando contigo. Yo sé que en este caso el tema funerario da es para, muy amplio. es muy amplio como tú lo mencionas. Me gustaría platicar en una segunda ocasión contigo para poder seguir desmenuzando en este caso estos temas que realmente son apasionantes, pero también sí te causan cierto nerviosismo, ¿no? Ah, claro, no hay ningún problema, claro que sí. Víctor, Y así me darás tiempo de ver si puedo recordar muchas más historias de las de mi papá. claro que sí, Víctor, me dio mucho gusto poder platicar contigo. Nunca me imaginé que esta llamada sería sobre funerarias y sobre personas que ya no están con nosotros. Al principio me quedé eh, impactado y créeme que, como te comento, es bueno eh, pues saber sobre estos temas, ¿no? Sobre todo que desconocemos del ámbito entre de la preparación y de todas las actividades que tú llevas a cabo. Recibe de mi parte un fuerte abrazo hasta Costa Rica. Me da mucho gusto que personas como tú sean parte de la comunidad y que se animen a compartir sus grandes experiencias. También me gustaría recordarle a la comunidad que en la parte inferior de la pantalla está apareciendo el número en todo momento para que se puedan poner en contacto conmigo y realizar una llamada paranormal. Muchísimas gracias, Víctor. Recibe un fuerte abrazo, te lo repito nuevamente. Gracias por compartir con nosotros estas grandes historias. Deseo que tengas una noche recuperadora y que descanses tranquilamente. Gracias, gracias. Y recuerden todo mundo, cuiden los suyos porque hoy están y mañana no sabemos. Es algo muy cierto lo que estás comentando. Pues hay que cuidar de los nuestros mientras estemos y disfrutar sobre todo de los pequeños momentos que en ocasiones pasamos por desapercibidos y que al final de nuestros días ansiamos que regresen, pero lamentablemente ya es muy tarde. Pues bien, Es cierto. muchas. Y nunca te vayas a la cama sin disculparte si te enojaste o discutiste con alguien. Nunca te vayas a la cama sin pedir perdón. Porque no Exacto. sabes si mañana no te levantas tú o no se levanta esa persona. Sí, ¿y qué te crees? Que me imagino que tú en ese ámbito que en el que trabajas te das cuenta de lo que acabas de decir, porque me he enterado de muchas personas que dicen, es que si me hubiera despedido o si le hubiera pedido disculpas, ya no hay tiempo lamentablemente para eso, ¿no? Si me hubiera comido la comida que me preparó. Ándale, exactamente, ¿no? O sea, no le hubiera hecho el feo, ¿no? Muchas, Sí, y sí, eso es con lo muchas que. cosas he escuchado así yo. Exacto, y eso es lo que con lo que carga después el ser humano, ¿no? Con ese dolor de haber despreciado o de no haber aprovechado el tiempo con sus familiares. Pues bien, te recibe un fuerte abrazo, estimado Víctor. Deseo que pases una muy bonita noche. Muchísimas gracias. Como te comento, me gustaría una próxima vez volver a platicar contigo. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho y estamos en contacto. Igual, igual. Y ahí estamos en contacto. Perfecto, hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego.